Ok, perfecto, muchas gracias. Hablemos entonces del contrato colectivo de trabajo. Dice que este se celebra entre uno o varios sindicatos de trabajadores por una parte y un patrono por la otra. Decir entonces sobre este punto que quien está legitimado para poder entrar en negociación sobre el contenido, sobre las cláusulas de este contrato colectivo de trabajo, es por un lado el patrono y por otro el sindicato o sindicatos de trabajadores. Para que tenga ese alcance frente a todos los trabajadores, debe de ser negociado con los sindicatos. Cuando los trabajadores afiliados, dice, a un sindicato, presten sus servicios a diversos patronos, el sindicato podrá celebrar contratos colectivos con cada uno de estos, siempre que estén obligados a contratar. ¿A qué se refiere esto? Recordemos de que puede existir un sindicato en el cual formen parte distintos trabajadores de distintas empresas. En ese sentido, podrá negociar, se dice, con todos los patronos, siempre y cuando esté facultado para ello el sindicato. El sindicato de trabajadores, entonces, es el titular de los derechos y, por tanto, es quien puede celebrar y revisar un contrato colectivo. La legitimidad para poder representar los derechos e intereses de los trabajadores recae en el sindicato. Por eso es importante que el sindicato responda verdaderamente a esos intereses y a esos derechos de la clase trabajadora, pues están facultados quienes dirigen el mismo para poder negociar al más alto nivel con las autoridades competentes cuáles van a ser las cláusulas que les van a regir sus relaciones laborales. Dice que para ejercer el derecho de celebrar por primera vez un contrato colectivo de trabajo, es necesario que el sindicato tenga como afiliados no menos del 51% de los trabajadores de la empresa o establecimiento. ¿Por qué se requiere este número del 51%? Por el tema de la legitimidad. Si yo voy a poder negociar los derechos eh, y las cláusulas que van a regir la relación laboral entre el patrono y los trabajadores, pues yo debo de representar a la mayor parte de trabajadores para tener esa potestad, para tener esa posibilidad de negociar en representación de los trabajadores. Lo mismo ocurrirá, dice, respecto del patrono, que en su empresa o establecimiento tuviera no menos del porcentaje dicho de trabajadores afiliados a un sindicato. Para poder negociar entonces debe de ser el 51% que le faculte, que le permite tener esa legitimidad. Si no, el patrono dice, no va a poder o no va a estar en obligación per se de negociar con un sindicato que no sea mayoritario, porque ¿cuál es la garantía que tendrá de que él efectivamente, de que ese sindicato está representando los derechos e intereses de los trabajadores, si no tienen afiliados al número requerido? Eso es lo que hay que tener en consideración. Dice que si en la empresa o establecimiento existieren trabajadores pertenecientes a dos o más sindicatos, el que de estos haya obtenido el porcentaje a que se refiere el inciso anterior podrá adquirir la calidad de parte en el contrato mencionado, sustituyendo al sindicato perdidor como titular de todos los derechos y obligaciones emanados del contrato y de la ley. Aquí nos dice cuando existen más de un sindicato al interior de la empresa o establecimiento. Y entonces, recordemos que en la legítima voluntad de cada sujeto se encuentra la potestad de a qué sindicato pertenece cuando existe más de alguno en la empresa o institución. Entonces, en la medida en que pertenezca uno al otro, eso le da legitimidad al sindicato mayoritario para poder negociar en nombre de todos los empleados. Si ese cambio que existe de trabajadores que se pasan de un sindicato a otro, cambia la correlación del número de trabajadores, entonces dice de que va a haber una sustitución del sindicato que está habilitado para poder negociar los derechos e intereses. Lo va a perder esas facultades el sindicato
que ya no tiene el 51%, y lo asume el nuevo sindicato que tiene el 51% de trabajadores. Esto solo sucederá, dice, cuando la voluntad de sustituir se haya expresado por acuerdo de Asamblea General, comunicado al departamento respectivo del Ministerio de Trabajo y Previsión Social dentro de los 30 días a partir de la fecha del acuerdo. Es el Departamento Nacional de Organizaciones Sociales del Ministerio de Trabajo, por los medios que estime convenientes, va a verificar lo antes mencionado y, encontrando fundada la comunicación, declarará la titularidad del sindicato interesado, resolución que notificará tanto a este como a la asociación, al sindicato que ha perdido tal potestad y al patrono para los efectos de ley, haciendo además la anotación en el registro correspondiente. La comunicación entonces oficial va a emanar del Departamento Nacional de Organizaciones Sociales, donde nos va a decir expresamente el cambio de titularidad que se va a dar en esa empresa, entidad o institución sobre la legitimidad del ejercicio de los derechos de los trabajadores y trabajadoras. Se establece que va a ser una obligación para todo patrono negociar y celebrar un contrato colectivo con el sindicato al que pertenezca el 51% de los trabajadores de su empresa o establecimiento, cuando se lo solicite el sindicato. El sindicato entonces, cuando alcance el número de afiliados requerido, va a presentarse frente al patrono y le va a requerir que inicien las negociaciones sobre un contrato colectivo de trabajo que va a regir, como decíamos, las condiciones, las disposiciones en sí que van a regir el tema de la relación laboral entre los trabajadores y el patrón. Igual obligación, dice, tendrá el sindicato a que pertenezca el 51% de los trabajadores de una empresa o establecimiento cuando se lo pida el patrono. Puede darse el caso de que sea el patrono quien busca al sindicato que tenga el 51% y le exprese su interés en que se suscriba un contrato colectivo de trabajo. ¿De qué le sirve a un patrono que se establezca o que se rijan sus relaciones laborales a partir de un contrato colectivo? Pues de que va a tener de una u otra manera orden al interior de las relaciones laborales con los trabajadores. Ya va a reconocer un interlocutor legítimo, inmediato, no va a tener que estar negociando condiciones laborales con cada uno de los trabajadores, sino que lo hará de manera macro para con el sindicato. El sindicato entonces va a ir, conforme avance en las negociaciones, irá adquiriendo compromisos que van a regir de ese momento en que entra en vigencia en adelante. ¿Qué sucede si dos o más sindicatos tienen afiliados en una misma empresa o establecimiento, pero ninguno logra por sí solo alcanzar el 51% del total de los trabajadores, ya sea de la empresa o del establecimiento? En este caso dice que se podrán coligar dichos sindicatos con el fin de llenar el porcentaje mencionado, en cuyo caso el patrono estará obligado a negociar y celebrar contrato colectivo con los sindicatos coligados si estos conjuntamente lo pidieren. Es cuando dos sindicatos realizan alianzas para poder alcanzar el porcentaje de empleados requeridos. Si ello sucede, si se coligan, si se hacen trabajo conjunto de esos sindicatos, van a presentarse los dos ante el patrono correspondiente y le van a solicitar que se negocie el contenido del contrato colectivo de trabajo con ambos sindicatos, con ambos representantes que se vuelven legítimos de los trabajadores, en tanto al sumar
los afiliados, los miembros de ambos sindicatos, se tiene el 51% de los trabajadores y por tanto se tendrá que negociar con esa figura sindical de los sindicatos que se han coligado para esos efectos, se han aliado para poder negociar colectivamente. Dice que la negociación y la celebración de ese contrato colectivo será obligatoria cuando se haya llenado el porcentaje a que se refiere el artículo precedente, en algún momento de los 60 días anteriores a aquel en que una de las partes hubiera presentado a la otra la solicitud y el proyecto correspondiente. Para dar por iniciada esa negociación, entonces, se necesita que se presente una de las partes a la otra cuál es ese proyecto de contrato colectivo que ha trabajado para ser objeto de negociación ya con el patrono, ¿verdad? Entonces lleva como el bosquejo, lleva el proyecto y van a entrar a esa etapa de negociación. La revisión, dice, del contrato colectivo de conformidad a las disposiciones de este código es obligatoria y no será necesario establecer el porcentaje a que se refiere el inciso anterior. Esta disposición no es aplicable a los sindicatos de empresas, cuando ellos deberán establecer el porcentaje de afiliados conforme al Código de Trabajo. Dice que vaya para alcanzar la posibilidad de negociar si se necesitaba el 51% de los afiliados. Ya posteriormente, para proceder a revisar el contenido de ese contrato colectivo, ya no se va a necesitar que tenga el porcentaje del 51% de afiliados el sindicato, sino que se va a realizar de manera obligatoria. Si en una empresa, dice el sindicato, o en su caso los sindicatos coligados, no alcanzasen el porcentaje expresado en el artículo anterior, las partes podrán negociar voluntariamente. Queda entonces a potestad del patrono, del empleador, el llevar a cabo esa negociación aun y cuando no tiene el 51% de exigido, 51% de afiliados exigido, el sindicato. Se vuelve entonces voluntario. No le va a poder exigir el sindicato que se sienta a negociar con él, pues no ha cumplido con el requisito del 51% de trabajadores afiliados. Pero si el patrono lo estima pertinente, puede sentarse a negociar con el sindicato, aunque no haya cumplido el requisito del 51% de los trabajadores afiliados. Dice que en una empresa o entidad solo puede haber un contrato colectivo de trabajo, cuyas estipulaciones serán aplicables a todos los trabajadores de la empresa que lo hubieran suscrito, aunque no pertenezcan al sindicato contratante. Importante entonces es decir, número uno, frente a un patrono, únicamente va a poder estar vigente un contrato colectivo de trabajo. Y segundo, el contenido de ese contrato colectivo de trabajo va a regir tanto las relaciones laborales de quienes estén afiliados al sindicato como de quienes no lo estén. Porque ahí están las condiciones generales frente a todos de contratación que van a regir en esa empresa o en esa entidad. ¿Ok? Dice que el contrato colectivo de trabajo celebrado a plazo puede revisarse por mutuo acuerdo de las partes, observándose para ello los procedimientos establecidos para su celebración en lo que fueren aplicables. Si fijamos de que el contrato colectivo tendrá
una vigencia de 1 año, de 2 años, y da lugar entonces a revisiones por mutuo acuerdo entre las partes sobre el cumplimiento que se vaya dando de las disposiciones o estipulaciones en el contenido. La correspondiente directiva sindical dice podrá encomendar la negociación del contrato colectivo a uno o más de sus miembros o apoderados legalmente constituidos para ya sentarse a negociar el contenido, las cláusulas del contrato colectivo de trabajo. La junta directiva del sindicato va a tener que nombrar, va a tener que delegar a una comitiva de la junta directiva o de sus miembros para que pueda sentarse a negociar el contenido del contrato colectivo con la parte patronal. Ya se instituye entonces como la comisión negociadora del contrato colectivo de trabajo. Permítanme un segundo, por favor. Bien, veamos el contenido mínimo que va a encontrar el contrato colectivo de trabajo. ¿Cuáles son los elementos que sí o sí tienen que estar en ese contrato colectivo de trabajo que se va a suscribir? Lo primero es lugar y fecha de su otorgamiento. ¿Por qué es importante ello? Porque ahí vamos a tener claridad desde cuándo se tiene la existencia legal cierta de ese contrato colectivo. Luego dice que hay que tener también en cuenta los nombres completos y generales de quienes lo suscriben y expresión de la calidad en que actúan. Hay que estar entonces claros de que vamos a poner el nombre de quienes han comparecido en representación de las partes para suscribir ese contrato colectivo. Vamos a poner entonces tanto los nombres de los representantes patronales como los nombres de los delegados o referentes sindicales que han hecho posible la concreción de ese contrato colectivo. También la fecha en que va a entrar en vigor y su duración. La fecha en que ya será exigible su cumplimiento frente a la parte involucrada, digamos, tanto el patrono para con los trabajadores como los trabajadores con el patrón. También las condiciones generales de trabajo que van a regir los contratos individuales celebrados o por celebrarse en la empresa o establecimiento. Este es el corazón, digamos, del contrato colectivo de trabajo, porque tiene que contener las condiciones generales del trabajo que regirán los contratos tanto individuales, celebrados o por celebrarse en la empresa o establecimiento. Toda aquella contratación que se haya realizado previamente y la contratación que se vaya a realizar de manera posterior implicará de que se ajuste a las disposiciones que hayan sido producidas en ese contrato colectivo de trabajo. También cláusulas que determinen los derechos y obligaciones de las partes contratantes. O hasta dónde llega a mí el ejercicio legítimo de mis derechos frente a terceros como trabajador o como patrono. Ahí lo vamos a encontrar claramente delimitado para que entre en vigencia frente a todos los trabajadores, frente al patrono y frente a terceros también. También las cláusulas que garanticen su ejecución o eficacia, que verdaderamente el texto que se haya negociado pueda ser exigible. Es importante también tenerlo en consideración porque de nada nos sirve haber negociado un contrato colectivo si este no se va a poder aplicar. Y las demás estipulaciones en que convengan las partes
contratante. Todo aquello que venga en beneficio de mejorar las relaciones laborales entre los involucrados, pues se va a hacer constar en el contrato colectivo de trabajo. Ahora, el contrato colectivo puede celebrarse ya sea a plazo o por tiempo necesario cuando se trate de la ejecución de determinada obra, cuando el vínculo laboral que tenemos gira en torno a el trabajo que estamos realizando sobre una obra en completo, pues va a tener vigencia en la medida en que estemos trabajando en dicha obra. Dice además que el plazo no podrá ser menor de 1 año ni mayor de 3. Ese es el límite temporal que existe sobre la vigencia de un contrato colectivo de trabajo. 1 año es lo menos que puede durar y 3 años es lo más que puede durar. Y se va a prorrogar automáticamente por periodos de 1 año siempre que ninguna de las partes en el penúltimo mes de vigencia del mismo o de su prórroga pida la revisión del contrato. Los derechos, obligaciones, las prerrogativas contenidas en el contrato colectivo de trabajo se estarían prorrogando de manera automática si ninguna de las partes ha definido o ha requerido a la contraparte sentarse a negociar en el penúltimo mes de vigencia del contrato en que se encuentra. Ese es el requisito formal para que se sienten a negociar nuevas cláusulas, modificación o reforma de las mismas. Y veamos. Perdón, no les había preguntado. ¿Tienen alguna duda o consulta de lo que hemos visto hasta este momento? Pues estamos claros. Estamos bien, entonces avancemos. Dice que los meses del plazo se van a contar a partir de la fecha en que el contrato entre en vigencia. Los efectos del contrato se van a prorrogar mientras duren las negociaciones del nuevo contrato colectivo. Si se sientan las partes, si se sienta el patrono o sus representantes con el sindicato a verificar las posibles reformas que van a existir sobre el contrato colectivo, dice que en todo lo que dura esa negociación va a seguir vigente las cláusulas del contrato colectivo anterior, del contrato colectivo sobre el cual están negociando. Si las condiciones económicas del país, dice, o de la empresa variaren sustancialmente, podrá cualquiera de las partes pedir la revisión del contrato colectivo de trabajo siempre que haya transcurrido por lo menos 1 año de vigencia del plazo original de sus prórrogas o revisiones. Finalmente, las relaciones, los derechos, obligaciones y prerrogativas que van a regir en una empresa o entidad deben de responder a un entorno, digamos. Si ese entorno nacional como empresa ha cambiado, para bien o para mal, entonces puede valorarse, modificar el contenido de ese contrato colectivo de trabajo, porque ya no están en idénticas condiciones o en las mismas condiciones que se negoció anteriormente el contrato colectivo, ya sea que hayan mejoras en cuanto a la situación y el entorno o que hayan complicaciones que impliquen valorar la posibilidad de reducir el tema de las prerrogativas que existen para con los trabajadores. Es importante entonces que el contrato colectivo responda verdaderamente a ese entorno, pues ello es lo que le va a permitir adecuarse en el tiempo. Dice que en caso de disolverse el sindicato con quien un patrono tiene pactado un contrato colectivo, hemos hablado de la posibilidad de que desaparezca, digamos, un sindicato, dice que ningún otro sindicato
integrado por el 51% por lo menos de los trabajadores que formaban el primero, podrá exigirle un nuevo contrato antes de la fecha en que debió expirar normalmente el plazo del contrato celebrado con anterioridad. Se va a respetar entonces la vigencia de un contrato colectivo de trabajo, aun y cuando desaparezca, aun y cuando se disuelva el sindicato con el cual se negoció. Posteriormente a ello, ya el nuevo sindicato que tenga esa correlación del 51% de los trabajadores afiliados podrá entonces sentarse a negociar el contenido de un nuevo contrato colectivo de trabajo. Asimismo, es importante decir que en el contenido del contrato colectivo de trabajo se prohíbe toda cláusula de exclusión. Por consiguiente, dice, el patrón no podrá emplear o conservar en su empresa a trabajadores que no pertenezcan al sindicato. Ya hemos hablado sobre ello también. No es de que únicamente vamos a contratar en la empresa a los trabajadores que estén afiliados al sindicato o que sea un requisito, digamos. Para trabajar en esa empresa o institución, afiliarse a determinado sindicato. Uno es libre, como hemos hablado, de asociarse o no al contrato, al sindicato que estime pertinente. O incluso, si no quiere afiliarse a ninguno porque no le representan o porque no está de acuerdo con ello, puede hacerlo. Eso dice que no va a ser un factor que va a determinar si trabaja o no en esa empresa un empleado. Y el contrato colectivo va a entrar en vigencia y será de aplicación para todos los trabajadores indistintamente formen o no parte de la estructura sindical. Estén o no afiliados al sindicato, siempre les va a regir lo que se acuerde entre el patrono y los trabajadores representados en el sindicato. ¿Okay? Dice que en los contratos individuales de los trabajadores no sindicalizados no podrán estipularse condiciones de trabajo diferentes a las otorgadas a los trabajadores miembros del sindicato contratante. Eso es algo de justicia, digamos, al momento de equiparar lo que se haya negociado y derivado de la misma negociación en el contrato colectivo de trabajo con lo contenido en contratos individuales que pudieran existir por parte de o para con trabajadores que no estén sindicalizados. El contenido de ambos contratos va a tener que ser el mismo. ¿Sí? Dice además que el contrato colectivo de trabajo va a tener que constar por escrito, debidamente firmado y en tantos ejemplares como contratantes hay, más uno. Quiere decir entonces de que, como ya hemos hablado también, lo que importa, lo que tiene validez en materia jurídica es solo lo que consta por escrito. Si no consta por escrito, difícilmente va a poder ser exigible el cumplimiento de su contenido frente a terceros. Dice que se le va a otorgar ejemplares a cada uno de los involucrados, de las partes que suscribieron, más uno. Ello con el objeto de presentarlo frente a las instancias del Ministerio de Trabajo pertinentes. Y dice precisamente sobre ello, dentro de los 30 días siguientes al de la celebración, cualquiera de las partes presentará ejemplares a la sección correspondiente del Ministerio de Trabajo y Previsión Social para que el contrato se inscriba en el registro que al efecto llevará dicha sección siempre que se ajuste a lo dispuesto por el Código de Trabajo. La sección pertinente dice al interior del Ministerio de Trabajo, dentro de los 5 días siguientes a la presentación del contrato, va a calificar los requisitos
de forma y la capacidad de los contratantes. Si no encuentra contravenciones a leyes, verificará la inscripción inmediatamente. En caso contrario, devolverá a los interesados los ejemplares del contrato con las observaciones pertinentes. Van a revisar en el ministerio entonces el contenido de ese contrato colectivo de trabajo suscrito entre los involucrados, entre el patrón y los trabajadores, y van a analizar si han cumplido con todo el marco legal pertinente. Dice que de considerar que existe alguna infracción, le va a corresponder entonces el devolvérselo a los involucrados para que solventen esas irregularidades y lo presenten posteriormente. Dice que cuando se denegare una inscripción y cualquiera de las partes lo considerara indebido, no está de acuerdo con esa denegación, podrá recurrir jerárquicamente ante el director general de trabajo dentro de los 3 días siguientes al de la notificación de la denegatoria. Si el director encontrare que la resolución está ajustada al derecho, la va a confirmar, va a decir que está de acuerdo con su contenido y en otro caso va a ordenar la inscripción del respectivo contrato de trabajo. Contra la resolución que salga, digamos, o que sea pronunciada por este director, no existirá recurso alguno. Es la última palabra sobre esta controversia y hay que respetarlo. Dice además que la existencia del contrato colectivo de trabajo solo puede probarse por medio del documento respectivo debidamente inscrito. Volvemos al tema de que lo que vale es lo que está por escrito y en este caso tiene validez en tanto ya obre la inscripción materializada. O mediante, dice, certificación de la inscripción extendida por el departamento correspondiente del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Dice además que la disolución de un sindicato de trabajadores no va a afectar las obligaciones y derechos individuales que emanen de un contrato colectivo. Si hemos establecido que va a tener una vigencia de 3 años, el contrato colectivo que hemos suscrito, y va a entrar en vigencia a partir de 2022, de enero de 2022, y resulta que en junio del 2024, por alguna razón, se decide disolver el sindicato que había negociado las cláusulas de ese contrato colectivo. Nos dice de que si ello sucede, si existiera una disolución, no por eso va a perder vigencia el contrato colectivo. Seguirá teniendo vigencia durante los 3 años que habían determinado de manera previa. Bien. Ya falta menos de 1 minuto para que finalice la vigencia de este primer enlace que les compartí. Les pido que nos conectemos al segundo para poder ver un par de diapositivas que ya son las últimas de esta clase. Así que conectémonos al segundo enlace. En este momento trasladémonos para allá. Ya nos encontramos. Contrato colectivo de trabajo. Y veamos las cláusulas. La primera de ellas es por mutuo consentimiento de las partes siempre que se hayan llenado los mismos requisitos que para su celebración. Si el sindicato y el patrono, así como definieron que entrara en vigencia y coordinar y coordinar el contenido de las cláusulas que rigen esa relación laboral, decidieran de igual forma el concluir con la vigencia del mismo, pues deben de sentarse y negociar o conversar sobre ello. En tanto, se encuentra vigente
Y en derecho, como ya hemos hablado también, de la misma manera en que se adoptó una decisión, de la misma manera puede disolverse, digamos, esa decisión. Puede quedar sin vigencia. En este caso fue a partir de una negociación entre los involucrados, sindicato y patrono, pues se puede hacer de la misma manera el que pierda vigencia el contrato colectivo de trabajo. También dice que por quiebra o concurso del patrono, cuando el patrono sigue los procesos, los trámites pertinentes frente a la institucionalidad y es declarado en quiebra, por tanto, ya no existe la posibilidad de seguir honrando los compromisos laborales adquiridos. Parte de esos compromisos laborales adquiridos es el tema de un contrato colectivo de trabajo y sus cláusulas que les rigen. También dice que por agotamiento de la materia objeto de la industria extractiva, ya no hay negocio que seguir impulsando, ya no hay negocio que se pueda dar entre los trabajadores y el patrono, porque se acabó la materia objeto de la industria extractiva. Se va entonces a cerrar paulatinamente esa empresa o esa fuente de trabajo. También hablamos que por el cierre total de la empresa ya no va a ser posible que se siga reconociendo el contenido de ese contrato colectivo de trabajo porque se pierde uno de los involucrados, que es la parte patronal. Luego está también por imposibilidad jurídica de que subsiste el contrato como en los casos de terminación total de la obra, disolución de la persona jurídica titular de la empresa, incapacidad física o mental del patrono que imposibilite la continuación de labores y otros semejantes. Cuando estas condiciones entonces no se materializan, ya no es posible que continúe la vigencia de un contrato colectivo, pues ha perdido las condiciones que le llevaron a su negociación, que llevaron a que se pudieran sentar y negociar sobre el contenido de ese contrato colectivo de trabajo. Bien, ese era el contenido que teníamos para presentarles el día de ahora en la clase. Les pregunto si existe alguna duda o consulta. Todo claro, Lick. Ok, perfecto. Entonces nos quedamos hasta acá y continuamos el día jueves con la clase siguiente, que ya vamos a empezar a abordar un poco la última área del derecho, como habíamos conversado, que es el derecho tributario. Así que cuídense mucho, buen provecho, que tengan una excelente jornada de día martes. Bendiciones. Gracias, Lick. A la orden, cuídense, pasen buen día.